Saludos, estimados alumnos. Como todos hemos iniciado nuestro estudio, debe haberles parecido muy interesante la evolución de los computadores. En nuestros temas está incluido un tema que es muy interesante y que lo hemos puesto para que ustedes tengan una información bastante concreta. No vamos a ampliar el tema debido a que esto lo recibirán más adelante, pero sí vamos a hacer referencia a las características más importantes y relevantes. Me estoy refiriendo a la arquitectura de von Neumann. ¿Quién fue von Neumann? Bueno, recordemos principalmente que la evolución de los computadores se desarrolla en medio de acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial, como solamente se podían construir, quienes podían construir las computadoras eran los gobiernos, ya que eran muy costosas, y el antecesor de, más bien dicho, a quien se llama el padre de las computadoras es Babbage. Surge aquí un personaje muy importante que es von Neumann. ¿Quién fue? Un matemático húngaro, no era ingeniero en computadores ni mucho menos, húngaro-estadounidense que realizó contribuciones a varias áreas. Aquí hemos anotado la física, cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, ciencias de la computación, economía, análisis numérico, etc. Como vemos, es un personaje que ha aportado a varias áreas de la ciencia. Se lo considera como uno de los más importantes matemáticos de la historia moderna. Esto lo he tomado de la Wikipedia. A pesar de que no era quien desarrolló un computador, pues es muy importante ya que él hizo unas sugerencias. Durante el desarrollo del computador ENIAC se propuso algunas mejoras que contribuyen al desarrollo y que se mantienen aún vigentes en la mayoría de nuestros computadores. En medio del desarrollo del ENIAC se hacen las propuestas, pero no se llega a construir el computador con las sugerencias de Neumann. Solamente él, al ver que hay algunos problemas, plantea unas sugerencias. ¿Cuándo se hacen efectivas estas sugerencias hechas por Neumann? Es al construir el computador EDVAC, ¿sí? El computador EDVAC no está referenciado en nuestra guía didáctica, pero podemos hacer una consulta a través del internet. Yo he puesto dos fotografías, ¿sí? En el lado izquierdo ustedes pueden observar el computador ENIAC, ¿sí? Y al lado derecho podemos ver que tenemos el EDVAC, son muy parecidos, tienen las características similares, nada más que con las observaciones que hizo Neumann dentro de su arquitectura. Vamos a verlas más adelante. Y lo que les indicaba, no ha sido considerado como precursor del computador, pero sí se lo considera muy importante ya que su arquitectura se mantiene hasta la actualidad. ¿Cuál es esta arquitectura? Podemos observar en el siguiente gráfico. Esta imagen también la tienen en su guía didáctica y una explicación de cada una de sus partes. Como ustedes pueden observar en la lámina, tenemos, vamos a empezar por el lado izquierdo, la memoria. La memoria que es donde se guardan datos, ¿sí? Como vemos que está dividida en un área de datos y un área de código. La memoria sirve principalmente para almacenar. Eso es tal como lo hemos planteado en la explicación que se está dando. No vamos a ir más allá. Seguidamente tenemos el bus del sistema. Si ven que es una línea negra gruesa, esto nos indica, ¿sí? Nos indica que por aquí se van a transmitir los datos. Entonces es un medio de interconexión, un medio para trasladar datos de un lado a otro. Luego tenemos los dispositivos de entrada-salida, ¿sí? Todo computador mantiene esta misma arquitectura. Todo computador tiene sus dispositivos de entrada y salida. ¿Para qué sirven? Para entrada de información que va a ser procesada y posteriormente para su salida, su presentación hacia el usuario. Y finalmente tenemos toda esta gran área que tiene donde vemos estos tres componentes. Todo este gran componente se denomina CPU. Nosotros solamente hacemos la distinción entre la ALU y la unidad de control. La unidad de control, que es aquella que puede administrar todos los procesos que va a realizar el computador.
y la ALU o unidad aritmética lógica, donde se realizan las operaciones, como su nombre mismo lo indica, unidades de aritméticas y lógicas del computador. En nuestro gráfico podemos ver también un componente de registros, pero por ahora eso es lo que nosotros necesitamos saber dentro de la asignatura de fundamentos informáticos. ¿Por qué es importante que lo conozcamos? Porque ahora nosotros podemos hacer la relación, ¿sí?, de nuestros computadores y esta arquitectura que fue desarrollada alrededor de 1952. Bueno, yo les invito a hacer esta comparación, a ponernos frente a nuestro computador o de nuestro trabajo y hacer la relación. No ha cambiado la arquitectura en la mayoría de computadores. ¿Por qué digo en la mayoría? Porque existen algunos computadores, no tengo el dato exacto, que no tienen esta arquitectura, pero son excepciones. Ahora, adicionalmente a esta pequeña explicación, yo les recomiendo los videos que ven listados al final de esta lámina. Son muy interesantes, hacen una cronología de la evolución de los computadores. Tiene incluido aquella propuesta de von Neumann. ¿Sí? Cada video tiene una duración aproximada de 6 minutos, así que van a poder descargarlos y observarlos con facilidad. Eso es en cuanto a este tema. Muchas gracias. A lo largo de la historia de la computación, el procesador ha ido evolucionando en forma encapsulado y por supuesto en velocidad y capacidades. El chip más importante de cualquier placa madre es el microprocesador o simplemente procesador. Sin él, un ordenador no podría funcionar. A menudo a este componente se le denomina CPU, unidad de procesamiento central, que describe a la perfección su papel dentro del sistema. El procesador es realmente el elemento central del proceso de tratamiento de datos. La CPU gestiona cada paso en el proceso de datos, actúa como el conductor y el supervisor de los componentes de hardware del sistema. Asimismo, está unida directa o indirectamente con todos los demás componentes de la placa principal. Por lo tanto, muchos grupos de componentes reciben órdenes y son activados de forma directa por la CPU. Pero, ¿cómo funciona el microprocesador? Para entender cómo funciona un microprocesador, hay que tener en primer lugar una clara idea acerca de las partes o bloques que la componen. De otro modo, será prácticamente imposible hacerse una idea sobre su funcionamiento. De una forma global, podemos considerar al microprocesador dividido en 3 grandes bloques. Unidad de decodificación. Esta unidad se encarga de interpretar ese código para averiguar el tipo de instrucción a realizar. Por ejemplo, instrucciones de suma, multiplicación, almacenamiento de datos en memoria, etc. Unidad de ejecución. Es la encargada de dar las órdenes necesarias a las diversas partes del microprocesador para poder ejecutar cada una de las instrucciones. Unidad aritmética lógica o ALU. Las operaciones que realiza son las siguientes: suma, resta, multiplicación, división y aquellas que trabajan con dígitos binarios. En suma, saber cómo funciona un microprocesador implica conocer cómo se va ejecutando cada una de las instrucciones del programa que se almacena en memoria. Los pasos globales que se siguen a la hora de consumar una instrucción son: búsqueda de la instrucción, decodificación de la instrucción, búsqueda de operandos, ejecución de las instrucciones y almacenamiento del resultado. Podemos entonces considerar a un microprocesador compuesto por las dos siguientes unidades: la unidad de control, la unidad aritmética lógica o ALU. Unidad de control. Es el centro nervioso del ordenador, ya que desde ella se controlan y gobiernan todas las operaciones. Como funciones básicas tiene: tomar las instrucciones de memoria, decodificar o interpretar las instrucciones y ejecutar las instrucciones. Para realizar su función, la unidad de control consta de los siguientes elementos: contador de programa, registros de instrucción, decodificador, reloj
y un secuenciador. El contador del programa contiene permanentemente la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. El registro de instrucción contiene la instrucción que se está ejecutando en cada momento. El decodificador se encarga de extraer el código de operación de las instrucciones en curso, lo analiza y emite las señales necesarias al resto de los elementos para su ejecución a través del secuenciador. El reloj proporciona una sucesión de impulsos eléctricos o ciclos a intervalos constantes. El secuenciador, en este dispositivo se genera órdenes muy elementales, microórdenes, que sincronizadas por los impulsos del reloj hacen que se vaya ejecutando poco a poco la instrucción que está cargada en el registro de instrucción. ALU está formada a su vez por los siguientes elementos: circuito operacional, registros de entrada, REN, registro acumulador, registro de estado, flags. Circuito operacional contiene los circuitos